Ok. Pues el día de hoy, la verdad es que estoy muy contenta y muy feliz de que pues Vero haya aceptado la invitación a este conversatorio. La verdad es que, bueno, lejos del currículum tan extenso que pueda llegar a tener, me parece que es una persona que me tocó conocerla hace ya un tiempo, ya bastante, yo diría, como docente. Ella fue mi maestra dentro de la licenciatura y después, pues con el paso del tiempo, pues también se fue convirtiendo en una amistad muy preciada por mí, en este caso. Entonces, pues bueno, de verdad me da mucho gusto tenerla en este conversatorio y pues más que gusto, pues yo creo que es un honor porque en verdad todo lo que sabe esta mujer, yo creo que lo sabe transmitir perfecto, tanto como en sus clases como cuando platicas con ella y pues qué bueno que nos pueda compartir el día de hoy un poquito de lo que tanto sabe y a lo que tanto le apasiona, porque creo que también es una persona muy apasionada de su, pues en este caso de los temas, ¿sale? Bien, pues bueno, les doy una pequeña introducción. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Cuauhtémoc, tiene una especialidad como terapeuta de contención, tiene una maestría en filosofía transgeneracional, tiene también una especialidad en psicología transgeneracional de la salud. Lleva más de 20 años como terapeuta y 12 años dentro de lo que es la docencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que eso habla un poquito del tamaño de personaje que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, Vero, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muy contenta. Gracias por tu invitación. Pues bueno, Vero, nos gustaría, bueno, me gustaría que nos empezaras por compartir un poquito sobre cómo comenzaste tus estudios, cómo te comenzaste también a formar dentro de este campo que es la psicología transgeneracional, porque yo recuerdo, pues cuando te conocí, ya estabas dentro de esta parte de la psicología, pero también sé que tienes como algunos, pues, bases gestálticas. Pues generalmente desde la carrera siempre me gustó el enfoque familiar. Siempre me llamó la atención desde que estudiaba psicología. Y cuando yo termino la carrera y empiezo mi primera especialidad en México en terapia de contención, parte del proceso de formación de los padres para contener a los hijos, que de eso es lo que se trata, la terapia, incluían las constelaciones familiares, que yo no las había escuchado en aquel momento. Entonces, como ya tenía yo como muy conocido y muy estudiado el enfoque familiar, las constelaciones familiares, en las constelaciones familiares encontré como esta pieza que a mí me faltaba en mi trabajo clínico. Me fasciné o me fascinó completamente la herramienta en cuestión de tiempo. Su contexto era más amplio, abordaba a toda la familia, pero a todo el linaje, a los ancestros, a diferencia de las terapias individuales. Entonces, en ese momento fue cuando yo decido, después de terminar la especialidad en contención, hacer una maestría acerca de eso. Entonces tuve que buscar, porque todavía en México no estaba llegando apenas la técnica. Entonces es ahí en donde yo me adentro a el mundo de las constelaciones familiares, el mundo de lo transgeneracional, de la genealogía, que al final de cuentas muy poco se te da cuando estás estudiando la carrera, por supuesto. Pero es ahí en donde yo empiezo a conocer todo este campo fenomenológico de las constelaciones familiares y de la importancia del árbol genealógico y de cómo impacta en tu vida si no lo conoces. Claro, entrando en ese tema, creo que es como algo muy, muy importante, que es el nombre del conversatorio, ¿no? El poder de tu árbol genealógico. Tú te fuiste dando cuenta de que, pues, qué tan importante es que, pues, eso, al fin y al cabo, nos marca, yo creo que en nuestra persona, en cómo somos, en nuestros destinos. Eso, ¿cómo tú lo fuiste manejando? ¿Cómo fue la parte en la que te llegaste a entrenar? Porque también esto es un entrenamiento.
no es algo que, como lo mencionabas anteriormente, se te da en la licenciatura, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo tener como algún tipo de, pues, de información de esto porque, pues, eh, podía tener contacto contigo, con algunas lecturas que nos ibas dejando. Entonces, ¿cómo te das cuenta y por qué es tan importante esta cuestión del linaje y del árbol genealógico? Todos mis procesos han sido completamente clínicos, mi enfoque es completamente clínico, y cuando tú te metes en la clínica a estudiar, ya sea una especialidad, una maestría, un posgrado, lo que tú quieras, obviamente vas a tener un proceso terapéutico para aprender la técnica y tú también para sanarte, ¿no? No hay congruencia si tú estás como muy desfasada, sin trabajo personal, y tú vas a atender a consultantes. Claro. Entonces, es ahí en el trabajo terapéutico, constelando, viendo toda esta información de la genealogía, de cómo eran importantes nuestros ancestros, de cómo lo que nosotros estamos viviendo quizás son un reflejo de lo que ellos vivieron. Entonces, el aperturarme a mirar como toda esta información y que todo me hacía sentido y que todo te hacía clic y decía, claro, ¿en qué momento yo voy a llegar a esta información haciéndolo de forma individual? Claro que llegas a verlo, pero te tardas más tiempo. Quizás te tardas un mes, 2, 3 meses en encontrar la raíz de decir, oh, sí, claro, esto está a nivel sistémico la información del consultante. En cambio, con este tipo de herramientas totalmente innovadoras en aquellos años, fue así de, yo lo puedo encontrar en una sesión, parte de las capas importantes que la persona tiene que solucionar en su problema, ¿sí? Porque al final de cuentas se entiende que nuestros ancestros son, ¿sí?, piezas importantes del rompecabezas de nuestra vida, que para poder comprender la vida que nosotros tenemos en el presente, tenemos que comprender la suya, porque todo se repite, es un ciclo interminable, porque hay una conciencia del clan en donde nosotros, desde que nacemos o desde que somos engendrados, nos conectamos a ella. Entonces, siempre me han dicho, por ejemplo, mis consultantes o pacientes pero es que yo no conocí a mi abuelo, ¿cómo voy a estar repitiendo su historia? No importa que no lo conozcas. Tú desde que fuiste engendrado, tú te conectas, ¿sí?, a la conciencia colectiva ancestral y tú ya tienes esa información. Lo desafortunado es de que la descendencia es la que va a repetir lo que no se ha metabolizado del sistema. Oye, y parte de todo esto, pues también tiene que ver con el conocer de dónde venimos. No, lo mencionabas ahorita, no todos tenemos el acceso a esta información. No todos, por los mismos hechos que pues podemos encontrar desde los secretos familiares, cuestiones o cosas que a veces se ocultan dentro de las familias, ¿no? Recuerdo mucho en la licenciatura que cuando conocíamos las historias, por ejemplo, de los perpetradores o gente que tiene historias con pues asesinatos o cuestiones así, como también eso va marcando los destinos de estas personas. Eso, ¿qué tan importante es el conocer de dónde vengo? Pero también, ¿qué tan dificultoso es, por ejemplo, para gente que no tiene el acceso a esta información? O sea, hablemos de gente que pues igual y son adoptados, ¿no? Que no sabe ni conoce de dónde viene. ¿Esto también repercute? Sí, claro. Aquí tiene que entender la persona de que nosotros como psicólogos siempre vamos a estar trabajando en 3 capas grandes y hay subcapas. La información o el problema que la persona viene a plantearte, primero, de entrada, vas a empezar a buscarlo en una primera capa, ¿sí? Su historia de vida, su historia personal. ¿Qué detonó esto? Si tú lo encuentras ahí, ya no es necesario que tú vayas a lo sistémico, la siguiente capa que son los padres. Pero si no lo encuentras en su historia personal, entonces te tendrás que subir a un escalón y empezar a explorar
si tiene que ver con la historia de los papás, que él está repitiendo o está en una lealtad invisible, ¿sí? Con Ahí, ellos. perdón que te interrumpa, pero creo que también empezar a clarificar esto, tal vez hay gente que no tiene como tanto conocimiento del tema. ¿Qué es una lealtad invisible, Vero? Las lealtades invisibles son acuerdos que nosotros hacemos desde que nacemos con nuestros miembros del sistema familiar y que desafortunadamente por ser invisible está en el inconsciente. Es un amor ciego. El amor ciego y lo que está en el inconsciente generalmente tiende al dolor porque no lo conoces, porque esa lealtad quizás tú lo estrechaste cuando eras niño, cuando estabas en el útero o cuando eras bebé. Entonces, como está encubierta, tú no sabes ese tipo de lealtades que existen con tu sistema familiar, ni con tus padres, o con tus abuelos, o con tus bisabuelos, y con tus tatarabuelos. Ok, por ejemplo, ¿nos puedes poner un ejemplo de una lealtad invisible? Lo que yo he visto mucho en procesos de divorcio, cuando no hay una mediación. La mamá y el papá se divorcian, el papá tiene a otra persona, una pareja paralela, entonces decide terminar el matrimonio, mamá está súper resentida con él, no ha elaborado ese proceso de duelo, entonces los hijos se quedan en medio atrapados en esto y les hacen decidir, ya sea de manera consciente o inconsciente, de qué lado están, ¿no? Entonces los hijos, por amor a la madre, que es el amor como en donde están más conectados, ellos van a decir, me quedo contigo, por supuesto, yo estoy contigo, mi lealtad está contigo. Pero lo que no se dan cuenta es de que hay otra lealtad invisible que los va a conectar con el papá y les va a decir, también estoy contigo. Pero esa lealtad conectada al padre de forma invisible, esa daña, esa lastima. Y muchas dinámicas de problemas de alimentación como la bulimia tienen ese tipo de dinámicas. Tu mamá te dice de forma cubierta o encubierta, todo lo que venga de mí sirve, lo puedes tomar. Entonces el hijo lo toma, lo interioriza. Y una forma de estar ahora en lealtad al mismo tiempo con el papá es escupirlo. Y es el vómito. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, tenemos que partir de la premisa de que nosotros como hijos vamos a amar a nuestros padres de igual forma. Entonces, vamos a estar conectados con ellos en miles de lealtades. Entonces, aunque de manera consciente digamos, sí, claro, yo estoy con mi madre, de manera inconsciente hay una lealtad con mi papá, por supuesto. ¿Sí? Okay. Y esto ese sería un ejemplo. Ok, gracias. Esto también yo creo que pues de repente pues a algunos nos va a resonar más que a otros, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a ver esta parte en donde pues la mayoría de los casos en la actualidad me parece que pues hay N cantidad de niños, ¿no? Que están ya en hogares en donde pues hay un divorcio. Entonces, pues esto también empieza a reflejarse, por ejemplo, yo te lo puedo comunicar así, desde la parte académica, ¿no? Niños que nos mandan, por ejemplo, al psicopedagógico por algún tipo de problema, con, pues ya sea de conducta, ¿no? Algún tipo de problema, incluso en el ámbito académico. Y esto también cuando pues tú entrevistas a los padres, creo que te das cuenta perfecto de que pues ahí, para empezar, en la cuestión del hogar, hay algo que pues no está bien, ¿no? Hay algo que de repente pues están ahí con el divorcio o que los papás ya no se soportan y ya no saben ni siquiera cómo hacer, y nacen estos los llamados los chivos expiatorios. Ahí lo puedes ver como las lealtades detrás de la cuestión escolar. Como este hijo brillante, que tiene puro 10, en el momento en que presenta sus últimos exámenes para terminar preparatoria, supongamos, e iniciar la universidad, no llega al examen o reprueba. Algo sucede y no termina la prepa. Ahí tienes que indagar desde lo transgeneracional qué dinámica se está moviendo porque no hay sentido. Ahí hay una lealtad invisible a veces. ¿Cuál es?
el niño no puede superar a los padres, entonces en su lealtad invisible les está diciendo, yo soy como ustedes. Ok. Padres de que ahí te das cuenta de que los papás, por ejemplo, nada más terminaron preparatoria o tienen secundaria y ellos no pueden, aunque el mensaje familiar consciente sea, yo estoy trabajando para que tú seas mejor y tengas estudios, en el inconsciente familiar se comunica como una neurosis de clase, yo no puedo ser más que tú, papá. Y eso es una lealtad invisible. Ok, muy peligrosa, por cierto, también. Por supuesto, como las drogas, también hay lealtades invisibles. La mamá le dice, sí, quieres que tome de ti, no tome de mi papá, entonces voy a tomar de más. Y el consumo de drogas, una de sus tantas dinámicas es esa. Ok. Oye, bueno, también clarificando un poquito, hace rato hablabas sobre la cuestión de las constelaciones familiares. Creo que hay mucha información hoy en día en redes de, pues, de si son buenas, si son malas, si son contraproducentes, si es en contra de la praxis del psicólogo. ¿Qué es una constelación familiar? Y recuerdo en algún momento yo escucharlo, que tú me lo comentabas, creo, que era esta parte en donde decías, es una herramienta que se utiliza en el ámbito psicoterapéutico. Pero sí me gustaría que nos platicaras qué es una constelación familiar. La constelación familiar es una herramienta en donde tú vas a poner orden al sistema familiar. Porque partes de la premisa de que la familia se enferma porque hay un desorden en el amor. Todo tiene que ver con el amor. Tú tienes que identificar cuál es ese amor que está dañando o que está haciendo sufrir al miembro de la familia. Entonces, partiendo de eso, tú empiezas a conocer leyes universales de amor. ¿Quién llegó primero? Jerarquías, por ejemplo, la pareja maneja dos roles. Primero son pareja y luego se vuelven papás, ¿no? Cuando hay un desequilibrio en la familia, se tiene primero que identificar cómo están funcionando los padres y la pareja en esto. Generalmente, cuando hay una disfuncionalidad, es que tal vez los padres dejaron de ser pareja y solo funcionan como papás. Entonces, el primer orden de amor está desactivado. Entonces, ahí empiezas tú a reorganizar todo el sistema. ¿Quién llegó después? El primer hijo, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero ¿qué pasa si el padre se va o el padre muere o la madre se va o muere? En automático el sistema se tiene que equilibrar y los hijos van a empezar a tomar lugares parentalizándose que no les corresponde, pero es una forma de equilibrar que tiene el sistema, siempre. Entonces el hijo ya no va a funcionar como primogénito, que es su lugar de amor, sino va a tener que funcionar como el papá y la pareja de mamá para llenar ese vacío. En ciertos momentos es sano, porque el sistema, después de que se da todo este proceso de duelos, si ya se entiende y se interioriza esta pérdida, él puede regresar a su lugar de hijo. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? Se queda ahí. Entonces el sistema empieza a trabarse porque hay un desorden de amor. Entonces la constelación familiar lo que hace es mirar el desorden que hay y poner orden a través de la técnica. ¿Por qué se ha prostituido tanto la constelación familiar? Porque en la ignorancia de creer que la psicología es como muy fácil, la gente piensa que la constelación es terapia en sí. No es una terapia en sí, es una herramienta terapéutica, nada más. Ok, claro, tú hablabas igual hace unos momentos sobre que, por ejemplo, esta parte, una de las bondades de lo que es la psicología transgeneracional, era que era un poco más efectiva. Me parece estar dentro de lo que son las terapias breves, Así es. ¿no? Entonces, ¿esto cuál sería uno de los, pues bueno, yo creo que son muchos beneficios, pero igual si nos puedes explicar cuáles son estos beneficios que te puede aportar lo que es la psicología transgeneracional?
Pues de que no sanas tú solamente, vas a sanar a todo tu sistema familiar y vas a sanar a tu linaje y a tus ancestros, porque en el trabajo que tú vas a hacer en consultorio, por así decirlo, por ponerlo en consultorio, tú no solamente vas a sanar la herida que traes con tu madre, vas a sanar a todo un linaje de mujeres en donde la vinculación madre-hijo se interrumpió en la 6ª generación y que gracias a que tú vienes a hacer conciencia esta desvinculación, desde arriba tú empezaste a sanar en donde se interrumpió el amor y cuando tú ya sanas, se sana en automático arriba. Entonces, esa es la riqueza de lo transgeneracional, porque al sanar tu cuestión presente en tu línea de tiempo, también estás sanando a los ancestros, para que tus hijos o tu descendencia ya no tengan un tema con eso. Implementen memorias nuevas de amor a tu árbol. Claro, que ahí, por ejemplo, también dentro de estas historias, no muchas que hay, de mujeres violentadas o mujeres que han vivido en algún momento una violación, es muy frecuente, digo, no en todos los casos, pero es muy frecuente que también en algún momento sus hijas o en esta parte la descendencia también viva pues algo parecido, ¿no? Esto porque pues también dentro de lo que de repente el trabajo en el consultorio con algunos pacientes sí me he podido dar cuenta de esto, ¿no? De que en algún momento pues vivieron una situación de violencia o en algún momento violaciones y me decían, pero es que, ¿sabes qué? Ahorita, la otra vez platicando con mi mamá me decía lo mismo, que con mi abuela pasó lo mismo, que con mi bisabuela pasó lo mismo. Tengo miedo de que esto ocurra en algún momento si yo decido tener hijos o hijas. A eso se le llama cadena de destinos, en donde cuando tú ya identificas que en la genealogía de tu consultante hay una cadena de destinos, lo tienes tú que primero reconocer, sacar a la conciencia y sanarlo desde la generación en donde empezó. ¿Qué tienes que hacer? Hacer todo tu árbol genealógico, armarlo, estudiarlo y trabajarlo en terapia para que esa cadena de destinos contigo termine. Que creo que es, bueno, también algo muy, muy importante. Esto que mencionas de las herramientas que se utilizan, tanto, pues, bueno, con la cuestión de constelaciones, igual yo sé que, digo, por experiencia, sé que manejas muchas herramientas. ¿Nos podrías mostrar Sí. alguna de tus herramientas, cómo funcionan y cuál es el uso? Ajá, en consultorio, generalmente son 3 en consultorio. Se trabaja con figuras, constelando, se trabaja con fichas y se trabaja con tarjetas, la constelación familiar. Las figuras son los muñecos, que en vez de que tú convoques a personas con representantes, que es lo que generalmente se hace, yo lo trabajo a nivel individual, en donde el paciente o el consultante va a elegir a todo su sistema familiar de acuerdo al problema. Si el problema es, supongamos, con la madre, yo voy a tener que escenificar toda a su familia, entonces ella va a tener que elegir un representante del papá, un representante del mamá, de ella, etcétera, de los hermanos. Esa es una de las técnicas en consultorio. Las fichas tienen como el mismo objetivo. Si no tienes figuras, lo puedes hacer con fichas, no sé si logras acá. Y aquí lo que se ve es a la mirada, hacia dónde están mirando, la naricita. Y es lo mismo, cada ficha va a representar a alguien o algo, porque también se puede constelar lo que tú quieras. En el área de la abundancia, el dinero, el trabajo, la familia, el amor, la sexualidad, los hijos, puedes constelar muchas cosas. Y lo trabajo con tarjetas. Creo que muchos conocemos esas tarjetas. ¿Sí? A través de estas tarjetas, ¿qué es lo que sale? Sale la historia detrás que está obstaculizando en que la persona
no ha podido resolver eso, le ha hecho de 1000 formas, no lo ha resuelto. ¿Y qué significa que no lo ha resuelto? Entonces no es de él. El problema no es de él, le pertenece a alguien más. Y a través de las tarjetas nosotros vamos a identificar de quién es esa historia. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Qué está reeditando? ¿A mamá? ¿La historia de mamá o la historia de una abuela? Las tarjetas nos dan esa información. Que recuerdo que en algún momento lo mismo decías, ¿no? Cuando se está mirando o en alguna de las fichas o dentro de las mismas tarjetas proyectivas dentro de la terapia, pues por ejemplo, ¿no? El estar viendo hacia la izquierda, me parece, es estar mirando hacia el pasado, que son en este caso pues los asuntos no resueltos, ¿no? Ajá, depende. Por Uh-huh. ejemplo, del lado izquierdo, si estamos hablando de familias reconfiguradas, es la primera esposa con los primeros hijos, atrás va la genealogía y la descendencia y así sucesivamente. Ok, bien. Ahora, igual, bueno, hablando de esta cuestión de lealtades, de los órdenes del amor, eh, ¿nos podrías decir un poquito de la importancia de esta cuestión de, como tú lo decías, ¿no? De sanar estos vínculos o esta parte en que se le dice, ¿no? De tomar a la madre. ¿Cuál es la importancia de que yo sane el vínculo con mi madre o con mi familiar? Porque tenemos que entender de que la vida viene de atrás, de que la vida viene dada de muchas generaciones, que muchas generaciones trabajaron para que nosotros estuviéramos aquí en el presente. Y para que nosotros logremos hacer o realizar lo que nosotros queramos, tenemos que entender que tenemos que sacar fuerza para que nuestra misión de vida, proyecto sentido, como tú le quieras decir, suceda. Nosotros tenemos que tomar la fuerza de nuestras genealogías, tanto de papá como de mamá. Mm. Pero si hay conflictos, entonces, ¿qué va a pasar? Esos conductos energéticos en donde nosotros tomamos la fuerza están tapados, tenemos que destaparlos. Lo primordial es integrar a nuestros padres en nuestro corazón. Y al integrarlos, integramos las dos genealogías detrás de nosotros y vamos a tener toda la fuerza para todo lo que nosotros queramos emprender en la vida, ¿sí? Porque al tomarlos, al integrarlos en nuestro corazón, le estamos diciendo, todo lo que me diste estuvo bien para mí, no me debes nada. Gracias por darme, ¿sí? Lo suficiente. Ahora yo tendré que hacerlo por mi cuenta, ¿sí me explico? Entonces, el estar con mamá y con papá en reconciliación y en paz, obviamente nos va a dar la energía necesaria para lo que tú quieras hacer en tu vida. Pero si tú estás peleada con ellos, estás resentida con ellos, no puedes tomar la fuerza de tu genealogía y de los dos. Hayas conocido o no a tus padres, tienes que hacerlo. Eso no importa. Y que esta misma parte de la historia de cada uno, pues de repente es como lo complicado y que pues a veces, pues sí se llega, como lo mencionas, ¿no? A trabar, empezamos a encontrar como cosas que, no sé, muchos dentro de, yo creo que del crecimiento, del desarrollo humano, pues queremos pues encontrar un empleo, ser exitosos, ¿no? Y que muchas veces trabaja mucha gente para esto y que llegan al consultorio y es que no sé por qué esto no me sale, yo no sé, no me explico por qué si trabajo tanto, por qué si le he puesto tanto empeño a los estudios y a lo que tú quieras, ¿no? Al negocio que estoy emprendiendo o a mi profesión, no puedo hacerlo. De hecho, recuerdo mucho que tú dentro de las clases en algún momento que tuvimos, mencionabas que también esto es muy importante dentro de la orientación vocacional. Hay de hecho, las elecciones de carrera vienen también Dependen mucho de ellos. influenciado de la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Son mandatos familiares al final de cuentas. En esta familia solo son abogados. Y el hijo así de, pero es que yo quiero recorrer el mundo. ¿Cómo te explico que aquí son abogados?
¿Sí me explico? Ujú. Entonces, siempre la familia, la genealogía, si tú los tomas en cuenta, puedes tener una mirada más amplia de dónde podría venir tu problema y no quedarte con solo mirar a tus papás o solo mirarte a ti y tus experiencias cotidianas. Te tienes que ir más atrás para que tú puedas englobar más cosas y puedas solucionar más cosas. Ok, bien. Bueno, pues no sé, hasta este momento si haya gente que tenga dudas, preguntas con todo esto que hemos estado, pues, platicando en este tiempo, y pues adelante, ya les recordaba al principio de la plática, lo pueden hacer a través de lo que es el chat o encender su micrófono, si es que llegaran a tener alguna duda, pregunta con respecto a lo que estamos platicando. Vamos a darles unos minutos. A ver quién se anima, si tienen dudas. Hola, buenas tardes. Soy Maru. Hola, Maru. Hola, maestra Verónica, en alguna ocasión participé en una constelación familiar, no mía, sino yo fui partícipe de otra persona y la verdad me quedé asombrada cómo, cómo puedes manifestar la situación que la persona está constelando, ¿no? Este, ¿Cómo se llega? Porque son personas que uno no conoce. Son desconocidos, simplemente ella te otorga o él te otorga la función que vas a desempeñar. Y a mí me quedé impactada porque la señorita o la mujer que estaba representando, a la que estaba constelando, empezó a sentirse mal del estómago. Y es que nunca le dijeron que estaba embarazada y ella sentía los síntomas de embarazo, ¿no? Entonces, la verdad, sí me quedé sorprendida de cómo puede las personas que están ayudando al que constela asumir el papel, ¿no? Entonces a mí se me hizo mágico esto. ¿Y cuál es tu pregunta, Maru? ¿Cómo es que puedes tú Conectarte. conectarte? O sea, exacto. Sí. Lo que pasa es de que se trabaja, o sea, las constelaciones familiares, por eso considero yo que dieron así como un salto cuántico, se trabajan con campos morfológicos. ¿Y Ujú. qué es lo que se descubrió en estos campos? De que hay una conciencia colectiva y Ok, que nosotros a través de la memoria celular, a través de nuestras neuronas, a través de toda la red neuronal que tenemos, el cerebro está capacitado, está diseñado para conectarse con la información y canalizarla, porque somos finalmente somos antenas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Se abre un campo, tú entras al servicio, ¿sí? De la familia, del consultante, sin compasión, sin amor, entras completamente en blanco y en el momento en que tú accedes al campo, tú te conectas como una antena a toda esta conciencia del clan colectivo ancestral del sujeto. No es necesario que tengas información, simplemente a exacto. través de las memorias celulares nosotros nos conectamos. Esto es lo que le ha dado un toque esotérico quizás, ¿sí? Por la ignorancia, por supuesto, a la herramienta de la constelación familiar, pero tiene todo un bagaje científico. Claro. No, pues Que, muchas gracias y muy interesante. Gracias, Maru. que gracias, Maru. Por esta misma situación, sí me gustaría que también nos comentaras un poquito de dónde vienen esta cuestión de las constelaciones familiares. Bert Hellinger creo que es uno de los máximos exponentes de esta herramienta, pero sí me gustaría que nos platicaras cómo él desarrolla toda esta teoría. Él la desarrolla estaba trabajando con una tribu en África, los Zulúes, y él empieza a desarrollar la constelación familiar con ellos. Sin embargo, él ya había estudiado cosas de psicoanálisis, cosas del enfoque gestal, hipnosis ericksoniana. Entonces, él crea esta técnica porque al no entender el dialecto, entonces ellos le decían con piedritas,
para que me entiendas y que yo te pueda explicar quién soy. Mira, este es mi papá, le decían a Hellinger, y esta es mi mamá. Entonces, sin darse cuenta, en ese momento él, no sé, él conecta información y dice, claro, él me está hablando de toda una constelación, y es donde él diseña a través de lo que ya había estudiado toda una herramienta psicológica. ¿Qué es lo que hace Raquel Schlosser, en donde yo estudio la maestría y el instituto está en México? Darle más metodología. Ella empieza a desarrollar esferas, memorias traumáticas, la inteligencia del cuerpo, y empieza a ser más una cuestión como una biblioteca, como una metodología más firme en cómo estudiar esto. Es decir, sí es importante la herramienta de la constelación, pero también es importante saber cómo se va pasando de generación en generación, de acuerdo a las memorias traumáticas, a la memoria celular, todo esto que tú estás presentando, ¿sí? Ok, bueno, pues es que creo que bien lo mencionabas hace unos momentos con la pregunta de Maru. Muchas veces, y que de ahí yo creo que también viene la campaña de desinformación, tanto como en redes sociales, de lo que es la constelación. Y creo que lo dejaste muy en claro diciendo, es una herramienta que evidentemente trabaja con cuestiones energéticas, que creo que también es una cuestión pues que en algún momento, en algunas otras, pues, algunas otras ramas de la psicología también se trabajan, pero que... Perdón, esta mira más que nada se trabaja la inteligencia del cuerpo. Uh-huh. ¿Y qué es la inteligencia del cuerpo? El lenguaje del inconsciente. ¿Y qué está en el inconsciente? Toda nuestra verdad. Y que creo que ahorita acabas de explicarnos muy bien. Creo que también las bases que tiene la psicología transgeneracional son, pues, desde el psicoanálisis hasta la gestalt, hasta la parte también corporal, que es una situación, pues, muy interesante y que por lo mismo es lo que se observa dentro de lo que es una psicoterapia transgeneracional, ¿no? Compartiendo aquí un poco con ustedes, pues muchas veces dentro del consultorio he escuchado a Vero, ¿no? Decir, cómo se siente tu cuerpo, en qué parte del cuerpo, porque también eso nos habla de información, ¿no? Todo es información, por supuesto. Incluso, digo, eso creo que es un tema también muy extenso. Tú tienes una especialidad en psicología transgeneracional de la salud. Las enfermedades vienen a representar también este tipo de información, ¿no? Creo que en algún momento hablábamos de un libro de La enfermedad como camino, de dos alemanes, y que esto mismo me explicaba y que sí hacía mucho sentido, ¿no? O sea, desde los problemas, como lo mencionabas, de la bulimia, que hay una dinámica ahí también pues muy interesante. ¿De qué otro, por ejemplo, tú en esta parte de los 20 años que llevas ya en consultorio, qué otro tipo de enfermedades te has encontrado que son muy comunes y que tienen como esta parte de las dinámicas? Pues es que hay de todo. He encontrado desde cuestiones de migraña que tienen que ver con historias de que el abuelo huyó o estuvo en la noche de los cristales rotos en la época de los nazis. Entonces el ruido del cristalazo hizo que se desarrollara una memoria traumática de todo ese sistema familiar, de estar luchando y corriendo por su vida, y a la tercera generación brinca esa memoria traumática en forma de migraña. Entonces tú le preguntas a la persona cuando va a constelar salud, no me digas el nombre porque no trabajamos con los diagnósticos clínicos, es decir, yo no puedo poner en el campo migraña, anorexia nerviosa, hipotiroidismo, diabetes, no nos sirve. Yo les digo a la persona, dime cómo lo vive tu cuerpo, cómo llega a ti la información de los dolores de cabeza. Y en base a cómo me van narrando en el cuerpo la información, yo voy sacando la información, bueno, ellos van sacando la información con tarjetas y ahí sale la primera capa de la dinámica de la enfermedad.
que generalmente son memorias traumáticas, no metabolizadas. Entonces, cuando ya está la información en la mesa, le digo a la persona, integra. ¿Ya viste qué historia es? Sí. ¿A quién pertenece? ¿Es tuya? ¿Es de tu madre? ¿De tu padre? ¿O es de alguien de atrás? Y es ahí en donde tú puedes identificar, ¿sí? De dónde viene el trauma. Tú vas viendo el camino del síntoma, hacia dónde se dirige para que tú puedas descifrar, decodificar la simbología de la enfermedad en tu cuerpo. Porque tenemos que partir de la premisa de que la enfermedad nos sirve para algo. ¿Para qué le está sirviendo a la persona? ¿Qué le está diciendo a la persona? Que tiene que mirar, que tiene que integrar, que tiene que reconocer, que tiene que sanar. ¿Es algo de ella o es algo de su linaje? Que a ella le corresponde mirarlo e integrarlo. Entonces, son muchas cuestiones en las que tú empiezas a mirar esto con las personas que te llegan. No podemos decir, el hipotiroidismo es causado por, y hay una regla. Cada persona es única e irrepetible y tiene un linaje y una genealogía distinta. Entonces, yo puedo estar trabajando con 5 anoréxicas y tienen orígenes completamente distintos porque tienen genealogías distintas. ¿Sí? Ok, bien. Gracias, Vero. Ahora, ¿alguien más tiene alguna otra duda, pregunta que hacerle a Vero? Yo otra pregunta, Vero, soy Maru nuevamente. Dime, Maru. Al hacer conciencia de este pesar o de este problema que vienes arrastrando de tu linaje, tú puedes detener la genética para tus futuros descendientes. Por supuesto, porque por algo se aperturó toda la información, tú como descendiente, a que trabajaras el trauma que viene arrastrando tu genealogía, porque tú tienes toda la capacidad y porque tú tuviste toda la herramienta y porque eres la descendiente que va a poner memorias nuevas al linaje, el darle un frescor distinto, un conocimiento distinto, porque ya le toca. Los linajes también se renovan. Entonces tú vas a ser la encargada de eso para que tu descendencia tenga otros chips, otro tipo de información. Claro, respetando, honrando, dignificando el pasado, ¿sí? Ok. Y poniendo e implementando memorias nuevas. Todos mis pacientes o consultantes son de la nueva generación, de la nueva conciencia que vienen a implementar memorias nuevas en sus árboles, man. Ok. Fíjate que cuando yo me separé, una de las razones que manifesté es que quiero que se rompa esta cadena de mi suegro a mi marido y a mi hijo, la infidelidad y tener otras mujeres, como que era algo muy normal. Y supongo que venía desde atrás, ¿no? Porque yo veía a mi suegra que ella lo aceptaba. Era normal que el hombre podía ser infiel. Entonces, para mí me costó tanto trabajo y mis 2 puntos que puse así a la vista de mis hijos fue, ni quiero mujeres sumisas y no quiero que mi hijo siga con esta cadena. Así es. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer primero es entender qué pasó atrás, porque aparte de esto, de que es una cadena de destinos en los varones, acá entran ya esferas sociales, culturales, ¿no? Del patriarcado, de que es aceptado, completamente naturalizado, que se tengan mujeres. Entonces, sí, ya cultural. entran otras esferas en acción, claro. Ok. Ay, pues muchas gracias, Vero. A ti, Maru. Bien, entonces, pues bueno, creo que a lo largo de este conversatorio hemos podido entender un poco de esto que se planteaba como título principal, ¿no? El poder de mi árbol genealógico. Así Y es. que ya vimos que tiene, la verdad, sí, una connotación macro, porque, pues, para los que hemos estado
siguiendo a Vero, pues creo que parte de lo que tenemos que entender es el saber que si no se trabaja eso, en algún punto se vuelve a repetir, ¿no? El repetir destinos, el repetir esta misma información hasta que sea consciente y eso pueda empezar a sanarse. Porque pues muchas veces creemos que pues nos hacemos conscientes, pero sigue estando algo dentro de nosotros que no nos permite o no nos deja. ¿Y qué es esto? ¿No? El empezar a trabajar, pues bueno, a ver, si esta información no es mía, ¿de quién es? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que me viene a decir y cómo lo puedo trabajar? Y que yo creo que eso es una de las tantas puntos importantes de la psicoterapia, ¿no? Ya cada quien que elija ahí pues dentro del, pues el tipo de psicoterapia, digo, ya con que estemos dentro en un proceso es importante, ¿no? Pero creo que una de las bondades que tanto se ha mencionado en este conversatorio es esto, el poder ver información que tal vez no es o no llegamos tan rápido o fácil a ella, ¿no? Que si, por ejemplo, en un psicoanálisis lo voy a ver dentro de 1, 2, 3 años, o lo voy a poder hacer consciente, pues tal vez con esto es un poco más... Es más rápido, no es de que sea mejor o peor, ¿no? Sino simplemente por la cuestión ya económica de cómo estamos viviendo, es más rápido, puede solucionar. Sí es un trabajo muy profundo, mueve muchísima información, pero ya no estás tanto tiempo en terapia. Entonces, aquí es como la cuestión de que tú dimensiones que todo, hasta lo más mínimo de ti, es elegido por ellos, que tiene que ver con ellos. Las parejas que elegimos tienen que ver con ellos. La profesión que elegimos tiene que ver con ellos. Todo tiene que ver con nuestra genealogía. Entonces, siempre hay que tenerla presente, ¿sí? Para cualquier situación. Si no estamos repitiendo algo del pasado, entonces lo estamos reparando. Siempre es así. Entonces, qué mejor hacer consciente esta parte para que no se viva en la inconsciencia y se vuelva a repetir de generación en generación. Por ejemplo, ¿cómo repites una memoria traumática familiar? Lo que decía Maru, que los divorcios son causados por parejas paralelas y se repite desde hace 8 generaciones en el linaje masculino. Y tú eliges a una pareja de acuerdo a esas características y que vas a terminar divorciándote y eligiendo, ¿sí me explico? Ese es repetir tal cual la memoria de atrás. ¿Cómo reparas? La chica que hace 5 años de forma trágica le asesinan al hermano, los padres se tiran en una profunda depresión por bullying, no hay justicia por este asesinato y ella a los 5 años decide estudiar psicología forense. Ahí está reparando la muerte del hermano. Entonces, ¿qué tanto de lo que nosotros hacemos y lo que tenemos y cómo vivimos en nuestro presente es el reflejo de ello? Incluso recuerdo que en algún momento también platicábamos acerca del suicidio, ¿no? Que es cuando en algún punto, también esto no es en general, sino hay como, depende de la historia y la persona, está siguiendo a otro de tus ancestros. Esa podría ser una dinámica. Otra dinámica podría ser de que hay toda una cadena de mujeres que se han suicidado. Y como el suicidio, al final de cuentas, ha sido un tabú, es un secreto familiar, antes se ocultaba, no se hablaba abiertamente, oh sí, claro, fíjate que la abuela se suicidó, no se habla de eso, ¿no? Así como la homosexualidad, así como el aborto. Entonces, mientras más secretos familiares se tengan, más psicopatología puede existir en las próximas generaciones que lo van a estar expresando, escenificando, sin saber que están escenificando un trauma de arriba. Pues sí, entonces, bueno, creo que se han
expuesto varios puntos de la importancia, ¿no? Ahora, pues, como cada quien, tenemos que en algún punto, pues, tomar decisiones, ¿no? Si ya nos dimos cuenta de esto, esta información también no llega a las personas por el azar. Yo creo que hay muchas cosas que se van trabajando y que la información va llegando en tiempos, ¿no? Y que eso también te invita a que hagas algo con lo que sea que estés viviendo, ¿sale? Entonces, pues quiero agradecerte, Vero, de verdad, de verdad, de verdad, creo que es mucho de lo que se ha compartido el día de hoy. Creo que también, pues, por parte de los que estamos aquí presentes, pues te agradecemos mucho lo que acabas de compartirnos y, pues, sobre todo, hacer la atenta invitación, ¿no? A que, pues, si ya nos dimos cuenta de esto, pues empezar a trabajar poco a poco, ¿no? En su tiempo y en su momento. Algo Tienes que para... sanar para comprender tu árbol genealógico. Claro. Entonces, pues, ahí está. Igual no sé si alguien quiere hacer algún comentario, un último comentario antes de que terminemos el conversatorio. ¿Alguna otra duda final? Bien. Pues bueno, si no hay dudas ni preguntas hasta este momento, pues nuevamente agradecerte, Vero, agradecerles a todos los que se conectaron esta semana. El próximo viernes estaremos platicando de algún otro tema y ya lo iremos anunciando conforme en la página de psicóloga Alejandra Pavón Castellanos. Igual, si alguien quiere contactar a Vero para dudas, preguntas, informes de lo que nos acaba de platicar en este conversatorio, lo pueden hacer a través de la página psicóloga Alejandra Pavón Castellanos, y ahí los podemos poner en contacto con Vero Meléndez, que pues ha sido nuestra ponente del día de hoy. Y pues nada, gracias a todos, gracias por la atención. Vero, a ti, pues. Gracias a ustedes. A todos. Muchas gracias. A ver, espérenme. Están por aquí diciendo, muchas gracias, muy interesante. Gracias, Maru. Y pues nos vemos el próximo viernes.